Grabando. Gracias. Les decía entonces que la idea de cáustico es el nombre que le ponemos a los agentes que causan localmente destrucción del tejido, o sea, donde se aplica el cáustico se produce destrucción. No es exclusivo para agentes de uso tópico. Uno puede dar efecto cáustico para una cantidad de sustancias que incluso inyectadas pueden generar este tipo de efecto. Obviamente, digamos, en medicina no es muy frecuente usar agentes cáusticos, pues estamos inherentemente, digamos, generando daño, pero en algunas condiciones puede llegar a ser necesario. Los chicos que cursan farmacología, además la carrera de medicina, ven sustancias cáusticas, por ejemplo, en el tratamiento de algunos tipos de tumores o cosas por el estilo. Pero tiene que haber una muy buena justificación de por qué uno se pone a usar una sustancia con tanto riesgo, y esencialmente es para enfrentar condiciones que de otra manera, digamos, tienen mucha probabilidad de producir mucho daño por sí mismo. En la práctica, digamos, los cáusticos no suelen ser, digamos, cosas muy recomendables, pero en algunos casos no hay más remedio que utilizarlos. Esa destrucción se puede producir de diversas maneras. En general es distinto el tipo de destrucción local que pueden producir cáusticos que son ácidos de cáusticos que son álcalis. No se emplean usualmente álcalis, por lo menos álcalis fuertes, vemos en medicina, porque lo que suelen generar es la degradación proteolítica del tejido, en tanto que algunos ácidos, no solamente los ácidos, pero sobre todo algunos ácidos, en vez de producir la degradación proteolítica de la proteína, lo que hacen es su desnaturalización, y la consecuencia de eso es la precipitación. Cuando una de las sustancias es capaz de producir no solamente la destrucción del tejido, sino la precipitación de las proteínas, lo que se va a formar es ese precipitado, digamos, organizado, digamos, con además la respuesta inflamatoria que se está generando alrededor de él, la transformación en una costra. ¿Sí? Las sustancias que tienen ese efecto, como dice el segundo parrafito, se llaman cauterizantes. O sea, los cauterizantes es un subconjunto de agentes cáusticos que tienen además la capacidad de producir la precipitación de las proteínas. Bien. ¿Por qué lo pasas? Cáusticos que a veces se emplean, cada vez menos afortunadamente, justamente por el riesgo, digamos, de producir daño local importante, son: número 1, el ácido tricloroacético, que les mencionaba hace un momentito. Alternativamente, el ácido acético glacial. El ácido acético glacial es básicamente ácido acético de muy elevada pureza, puro o prácticamente puro. O sea, lo de glacial no tiene que ver con la temperatura, sino esencialmente, digamos, con la concentración. Y el fenol y derivados. ¿Sí? O sea, la mayor parte, digamos, de las sustancias tienen elevada capacidad de producir daño local, y por eso en general se trata de minimizar su utilización. ¿Sí? Fenol, alguna cosa hablamos cuando discutimos el concepto de antisépticos al comienzo de este módulo, pero a partir de él derivan algunas sustancias, de las cuales una que ustedes entiendo que usan bastante, digamos, en podos, son derivados de algunos fenoles, como puede ser el clorosilenol, ¿sí? Que normalmente, digamos, como antiséptico o como desinfectante, digamos, no es la mejor alternativa, pero es frecuentemente utilizada y es razonablemente económica, con lo cual, digamos, tiene mucha facilidad, digamos, para estar disponible en casi todos lados. ¿Sí? Por otro lado, digamos, el listado, digamos, de los distintos tipos de sustancias que aparecen como queratolíticos en la mayor parte de las farmacopeas, a la cabeza, como les mencionaba recién, está el ácido salicílico, pero también puede haber otra cantidad de sustancias, digamos, como aldehídos, del tipo de formaldehído o de aldehído, y bastante menos en la actualidad el nitrato de plata. Normalmente en todo el mundo el considerado mejor queratolítico, en el sentido de tener suficiente eficacia con relativamente menos riesgo que los otros en términos de daño local, es el ácido salicílico.
que puede estar en distintos tipos de formulaciones. Las formulaciones coloidales intentan tener menos riesgo de irritación local. En la práctica, digamos, es muy parcial la reducción que se logra. ¿Sí? Esto que aparece acá es una foto de uno de los pocos trabajos que se tomó, que hizo el intento de evaluar de qué manera actúa el ácido salicílico. ¿Sí? Lo que están viendo, digamos, son dos cortes histológicos. Ojo que la magnificación es diferente, digamos, pero da alguna idea, digamos, de la comparación. A la izquierda es un corte de lo que se extrajo, digamos, de la corrección en un paciente con dedo en martillo, digamos, la lesión hiperqueratósica, digamos, de un dedo en martillo. Lo que intenta mostrar, sobre todo lo que marca con SG, es el espesor que tiene en la zona de la lesión el estrato granuloso. ¿Sí? ¿Sí? Creo que llegan a ver, digamos, que está como ensanchado, digamos, en este sector, por comparación, digamos, con lo que es en el extremo, digamos. Y lo que está mostrando, digamos, a la derecha es en una otra parte, digamos, de lesión que fue tratada con ácido salicílico, después de varios días con ácido salicílico, como, digamos, la estructura es diferente. Insisto, la amplificación es distinta, o sea, no es esto contra esto, digamos, pero creo que se gana que es bastante distinta la organización y la homogeneidad que tiene. Ese trabajo básicamente se hizo para estudiar el mecanismo del ácido salicílico y arrojó algunos datos, digamos, que, siendo ciertos, digamos, no dan una explicación completa, yo les decía al principio. O sea, hasta el día de hoy, el mecanismo preciso por el cual se generan todos estos efectos no es suficientemente comprendido. O sea, no podemos decir que conozcamos adecuadamente de qué manera actúa el ácido salicílico. Pero hay por lo menos tres tipos de cosas que han sido identificadas en forma diferente y la forma que se relacionan entre sí no está clara, digamos, pero las tres tienen documentación. Una, que fue probablemente la primera que se entendió, es la que aparece en el segundo, digamos, en el tercer párrafo del esquema, o sea, la actividad inflamatoria, o sea, la consecuencia inflamatoria de la irritación que está generando una sustancia que esencialmente está agrediendo la superficie de la piel. O sea, hay componente inflamatorio que uno puede detectar. Un segundo elemento, que en general se le atribuyó, y todavía se le sigue atribuyendo en muchos textos, digamos, la principal parte del efecto, es el cambio en la estabilidad y por lo tanto, digamos, la capacidad de solubilizar que tiene esa fase lipídica donde estaban los ácidos grasos, la ceramida, el colesterol, el conjunto de elementos que componían ese producto, digamos, secretado y estructurado, digamos, justamente en el estrato granuloso. ¿Sí? O sea, la solución de la fase lipídica es el que más frecuentemente van a encontrar mencionado como componente principal. Del trabajo donde yo les estaba mostrando recién las fotos, que básicamente es trabajo que está hecho por la industria farmacéutica tratando de desarrollar mejores queratolíticos, ¿sí? A más de 10 años de distancia todavía no tienen una solución, digamos, adecuada. Lo que se mostraba es que un componente importante que aparece es en esa, digamos, reordenamiento del estrato granuloso, cambios parecidos a una mayor diferenciación de los corneocitos. Y eso está asociado con la activación de las proteasas que participan en el procesamiento, digamos, de las uniones entre esas células. Creo que llegan a ver el título del trabajo. Están primero los autores, después viene papel del activador de plasminógeno de tipo tisular en el despegamiento inducido por ácido salicílico del tejido córneo. ¿Sí? Básicamente lo que hicieron fue estudiar, digamos,
qué nivel había de proteasas y cómo cambiaba su actividad en función de la administración o no de ácido salicílico. Eso les dio bastante bien, es una prueba, digamos, de que participa. Ahora, si está al principio o si es una consecuencia de lo que pasó con la fase lipídica, o las dos cosas son consecuencias de algún otro elemento, digamos, eso hoy por hoy yo creo que no se puede contestar. Pero en principio, digamos, el mensaje para ustedes sería que afecta varias de las propiedades de ese estrato córneo desorganizado, inmaduro e hipertrófico que tiene el paciente con el callo, digamos. La inflamación, el componente, digamos, de solurización lipídica y la activación de las proteasas, que puede ser porque saca inhibidores o porque directamente la está activando. Eso tampoco es fácil de decir, porque todos estos sistemas de proteasas tienen varios mecanismos de regulación con muchos puntos de cruce entre activadores e inhibidores. Bien. La conclusión de ese trabajo es: estos datos proporcionan la primera evidencia, insisto, esto tiene 12 años, o sea, no es de la semana pasada, de una relación posiblemente clave para una actividad aumentada de proteasas y una disminución concomitante de la actividad de inhibidores de proteinasa en la descamación inducida por agentes queratolíticos del tejido córneo. El análisis transcripcional del activador de plasminógeno y de los inhibidores del activador de plasminógeno en piel cornificada normal o tratada con ácido salicílico contribuirá a una comprensión adicional de los eventos posttranscripcionales asociados con la diferenciación normal del tejido. Esto, digamos, que era la propuesta que hacían hace 12 años, hasta el día de hoy sigue todavía siendo tema de estudio porque claramente, digamos, no ha podido ser demostrado ni por sí ni por no. O sea, sigue siendo, digamos, un elemento, digamos, importante a tomar en consideración. ¿Sí? Independientemente del mecanismo, digamos, para lo que ustedes deberían saber es que el ácido salicílico tiene una cantidad, digamos, de problemas. El más obvio es justamente el que explica su acción, que es una sustancia irritante de la piel y que por lo tanto puede producir eventualmente lesión por su propia acción irritante. Y cuanto más concentrado esté, mayor es la posibilidad de producir este daño, y que si por algún motivo la piel o el paciente, digamos, cuya piel estamos tratando, no tiene la capacidad de detectar precozmente, digamos, el mecanismo de daño, puede tener lesiones relativamente severas. La consecuencia práctica de esto es que hay individuos que normalmente no deberían ser tratados con salicílico ni con ninguna de estas sustancias, digamos, por el riesgo de lesiones graves, digamos, que progresan a cosas graves. Número 1, patología frecuente para el caso de ustedes, son los pacientes diabéticos, justamente como consecuencia de la alteración que tienen de la percepción en general, incluyendo la dolorosa, o pacientes que tienen importantes dificultades de perfusión. Hay muchos ancianos con trastornos vasculares severos, tanto a nivel arterial como venoso, que pueden estar contribuyendo en forma relevante a esto. Por otro lado, la recomendación usual es proteger la piel sana alrededor del tejido, digamos, que van a tratar de descamar, y eventualmente, digamos, un componente importante es el componente mecánico, digamos, que eso lo hacen ustedes, digamos, regularmente. De acuerdo a la magnitud de la lesión, el tratamiento puede durar desde poco tiempo hasta eventualmente meses, o sea, en algunos casos la duración puede llegar a ser de hasta 3 meses. Todos los que vienen a continuación esencialmente comparten esa misma matriz más alguna cosa agregada. Por ejemplo, los dos que vienen a continuación, formaldehído y glutaraldehído, esencialmente tienen el mismo riesgo, simplemente en rangos de concentración diferentes. Por otro lado, formaldehído, creo que todos, algunos han tenido oportunidad, digamos, de percibir, digamos, pasan los vapores al medio ambiente, o sea, tiene además, digamos, un riesgo de contaminación ambiental, y en el operador, el glutaraldehído, un factor agregado que tiene es, además de la posibilidad de irritación o de daño, digamos, de la superficie de la piel normal, el cambio de coloración que puede llegar a generar,
Y en el caso del nitrato de plata, en vez de poner color marrón, lo que le va a agregar es la plata oxidada, que típicamente, digamos, lo que le va a generar es una coloración más vale negra, y eso además, digamos, puede manchar evidentemente la ropa. O sea, esencialmente salicílico es el estándar en el sentido que lo que él hace lo hacen todos los demás y en general le agregan alguna cosa adicional. En los últimos años se transformó en una actividad muy frecuente el empleo de salicílico en procedimientos, digamos, mucho más simples y mucho menos agresivos para el tratamiento en cosmetología, o sea, la exfoliación, el peeling, digamos, que se hace en centros de cosmetología o a veces, digamos, a través digamos, de la intervención de cirujanos. Hoy por hoy es un procedimiento muy frecuente y esencialmente lo que está utilizando es exactamente el mismo principio, digamos, pero en concentraciones y en tiempos de exposición mucho más breves, con lo cual la probabilidad de irritación de la piel es muchísimo menor. Por otro lado, una cosa que ha interesado bastante y que está siendo quizás paradojalmente más estudiada en este momento es a qué se debe este efecto del ácido salicílico. El ácido salicílico, digamos, se llama salicílico porque originalmente, digamos, era un producto que se obtenía del sauce. El nombre de la planta del sauce es salix, de ahí viene lo de salicílico. Y probablemente una de las cosas, digamos, que está llamando más la atención es que el ácido salicílico, además de actuar en la piel humana, tiene una cantidad de efectos dentro de lo que es la capacidad de defenderse de las plantas contra distintos tipos de patógenos, sobre todo hongos. O sea, es un componente importante de la inmunidad innata de las plantas. Perdón. Esto se estamos viendo recién. O sea, si buscan salicílico van a encontrar unas cuantas cosas de plantas, digamos, que no tienen nada que ver con lo que estamos discutiendo, pero que hoy por hoy, digamos, es más atractivo, por lo menos para buena parte de los científicos. Esto que aparece acá es una revisión Cochrane. Las revisiones Cochrane son probablemente la principal fuente de información a la que ustedes pueden tener acceso, ustedes o cualquier profesional de la salud, para conocer el estado de ponderación, o sea, hasta qué punto se considera que un procedimiento terapéutico es bueno, regular o malo, o sea, qué nivel de evidencia tiene cada una de las cosas que se hacen en medicina. Que en muchos casos, digamos, se hacen por tradición sin una adecuada valoración, digamos, de realmente, digamos, cuán eficiente es el procedimiento. Esto que está acá es una revisión justamente sobre tratamiento de verrugas. Normalmente de los muchos tratamientos, la mayoría tienen muy poca información. Y en esta revisión lo que hicieron fue justamente evaluar las verrugas cutáneas en sujetos en principio inmunocompetentes, sacándose de encima las verrugas genitales que tienen, digamos, riesgos diferentes y una cantidad de particularidades que las hacen, digamos, ser un rubro separable. ¿Sí? Lo que encontraron es que de todos los queratolíticos empleados en distintos tipos de procedimientos y en comparación con crioterapia, que es el otro procedimiento a veces utilizado, el que ganó por poco fue el ácido salicílico. Eso incluye, digamos, eficacia en términos de resultados sin entrar en consideración el tema de lo que son los costos y afines que también... Perdón, sí, llévalo. Sí. Bueno, como decía hace un ratito, vemos la respuesta es mayor en las verrugas de las manos que en las de los pies. Y lo que les muestra es que la diferencia realmente existe, pero que es pequeña, digamos, o sea,
más del doble, sí, más del doble de las verrugas tratadas con celíficos fueron removidas en comparación con las que fueron tratadas con un placebo. ¿Sí? Hay algunas otras sustancias, digamos, que aparecen, digamos, también actuando a nivel tópico sobre la piel, lo que ustedes llaman ablandadores en la farmacopea argentina y en la mayor parte del mundo, en general se suelen describir como emolientes, o sea, los que generan ese ablandamiento de algún tipo de dureza. Y todo lo que viene a continuación es una breve descripción de lo que es la adherencia en los tratamientos dermatológicos en general, que incluyen los podológicos, y prácticamente de un tercio a la mitad de los pacientes no hacen lo que uno les indica que hagan, lo cual obviamente atenta contra los resultados. En ninguna parte del mundo esto ha sido resuelto hasta el día de hoy, o sea, la única solución es insistir, explicar, digamos, la importancia, o sea, pasar más tiempo dando las explicaciones, pero así toda la tasa de adhesión, digamos, a los tratamientos es relativamente pequeña. Bueno. Yo creo que más o menos les queda una idea de qué cosas son los queratolíticos, de los principales problemas que tienen, ¿sí? De las cosas que hemos visto, ¿hay alguna cosa que les haya generado duda o que merezca, digamos, que la repasemos? No tienen dudas de nada, está todo perfecto. ¿Y cuál es el criterio por el cual usan en el hospital el ácido triclórico? Tricloro. Tricloracético. Mm. No, no estoy seguro, eso habría que preguntar, digamos, en el hospital, digamos, cuál es el criterio que usan. El tricloracético en general lo usan como cáustico, como destructor del tejido, o sea, si quieres destruir una lesión, tricloracético es la alternativa preferida a sabiendas de que estás usando algo peligroso, digamos. En todo el mundo se usa, ¿eh? Porque eso es lo que se usa cuando llegan los pacientes con verruga. Bueno, la destrucción de la verruga Ah. con tricloracético es correcto, es el cáustico, digamos, es lo que aparecía al principio, o sea, la destrucción de la verruga es con cáusticos. Pero, ¿cuál es más conveniente? ¿El tricloro o el otro? O sea, el recomendable. Cáusticos relevantes para destruir verrugas, queratosis y tejidos hiperplásicos. O sea, estamos hablando de destruir el tejido. Para la verruga la única alternativa que tenés es eso, la destrucción del tejido. Número 1, el ácido tricloracético, es el que aparece encabezando la lista, es el preferido en todos lados. La Bueno. alternativa al ácido acético glacial es equivalente y el fenol, digamos, va tercero, cola de perro, digamos, y los tres son peligrosos. Ok. ¿Está? Sí. Bien. ¿Alguna cosa más de este tema o de los anteriores? Porque si no, vamos a dar por cerrada la charla y quedamos ya para el viernes que viene la fecha del parcial. Profe, yo tengo una consulta. Así en general, usted habló sobre el clorocidenol, pero a mí me dio la impresión de que no es muy beneficioso y sin embargo ese es el que usamos para, como ablandador. Sí. Clorocidenol, por lo menos en las cosas que yo leo, que no necesariamente son las mismas que lee la gente del hospital y de ahí puede haber alguna diferencia, el uso relevante al cual se le presta más atención no tiene que ver como ablandador, sino fundamentalmente como antiséptico, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, como antiséptico lo que discutimos en las primeras charlas de este módulo, o sea, tiene actividad y si no tenés otra alternativa es una buena opción, digamos, pero habiendo alternativas suele ser preferible alguna de las otras, sobre todo las que utilizan algún halógeno y quedamos con el yodo. El tema del efecto ablandador, evidentemente, empíricamente lo tiene, porque además lo usan desde hace años, pero digamos, yo no conozco exactamente, digamos, el nivel de evidencia que eso tiene. Que no lo conozcan no quiere decir que no lo tengan, entendámonos, o sea, yo no soy competente para hablar de clorocidenol como ablandador. Entonces, como emoliente no serviría, pero no
como No, antiséptico. no sé si no sirve como emoliente. Yo no conozco que tenga utilidad como emoliente, pero si lo usan y evidentemente les va bastante bien, el efecto debe estar, digamos. Tal vez no está medido adecuadamente, o yo no lo he leído, digamos. Sí, claro, lo hacen rebajado, lo tenemos que rebajar en un 60%, eso sí. Digamos, yo más que eso no te puedo decir, o sea, no es una cosa en la que yo tenga información como para poder compartirla. Y de las cosas que no sé, prefiero no hablar. Gracias. Bien. De acá al viernes que viene tienen una semanita para estudiar. Eventualmente, si hay alguna cosa que se les quedó en el tintero y que se acuerdan mientras están estudiando, me escriben y yo el correo lo contesto, digamos. No manden una consulta el jueves a la noche porque evidentemente va a ser un poco tarde para contestar. ¿De acuerdo? Profesor, buenos días. Sí. Nosotros tenemos, en el primer parcial usted tomó generalidades, antiinflamatorios y queratlíticos, y corticoides. Sí. En este segundo parcial es de infecciosos hasta queratolíticos que tuvimos recién. Exactamente. Muy bien, mi pregunta es la siguiente. Yo no he tenido como ausente el primer parcial. Sí. ¿El recuperatorio cuándo sería? Y en principio yo, según como nos vaya el viernes con el parcial, podría ser o el otro martes, que es el 15, o el otro viernes. Vamos a ver, digamos, mi intención sería sacárnoslo de encima lo más rápidamente que podamos. O sea, si podemos el 15, idealmente sería el 15. Muy bien. Fecha del segundo parcial, del recuperatorio me queda 15 de diciembre. De diciembre, exactamente. Así, recuperatorio primero. Gracias, profesor. Profesor, una consulta. Aguantemos un segundito. Si el viernes que viene, digamos, el tiempo que tenemos para el parcial es limitado. O sea, yo lo puedo estirar, digamos, pero la vez pasada prácticamente la mitad no dio el parcial porque no se presentó. O sea... No, porque yo no estaba en señal, porque tenía un problema con el internet. También yo estaba esperando. Porque puede, digamos, no es para echarle culpa a nadie. Lo que estoy diciendo es que el que no lo dio tiene que recuperarlo. Y el resultado práctico de eso fue que terminamos al mediodía tomando, digamos, parcial a una cantidad más chica de lo que es el grupo total de todos ustedes. O sea, si el viernes que viene se presentan todas, es probable que no terminemos al mediodía. Sí, y yo después del mediodía tengo otras cosas que hacer, o sea, no me puedo quedar hasta las 6 de la tarde, digamos, tomando parcial al grupo de podología. O sea, lo que no lleguemos a tomar el viernes que viene, pese a que están presentes, digamos, porque no me alcanza el tiempo, automáticamente la fecha que me queda es pasarlo al martes siguiente. ¿Sí? Con lo cual el recuperatorio tendremos que estar corriéndolo al otro viernes. ¿Se entiende lo que digo? O sea, digamos, yo soy la única persona que les puede tomar el parcial oral, con lo cual, digamos, si tengo para tomar 26 es una cosa, si tengo para tomar 18 es otra, si tengo para tomar 12 es otra. O sea, en términos de tiempo, digamos, incluso tratando de hacer, digamos, las cosas rápidas, digamos, hay un tiempo mínimo, digamos, para poder hacer una evaluación mínimamente razonable de lo que ustedes son capaces, digamos, de expresar. Mi intención es terminar el segundo parcial el viernes que viene y tomar el martes 15 los recuperatorios, ¿sí? Y el final, cuando se recupere la presencialidad, que será seguramente en el mes de marzo. Okay. Profesor, una pregunta última. Quisiera, a efectos de pedir permiso en el trabajo, ¿hasta qué hora va a finalizar el examen? Porque la vez pasada creo 1:30 di el examen. ¿El viernes que viene? Claro, sí. Yo calculo que hasta la 1 podría, pero no más que eso. Ah, bueno, para efectos del trabajo. Sí, no, está perfecto. Listo, gracias. ¿De acuerdo? Gracias. Profe, Sí. pregunta con el yodo. ¿Puede llegar a ser tóxico y de qué formas puede llegar a ser tóxico? Lo más común, hay gente que tiene hipersensibilidad al yodo, que estamos hablando, la gente que hace reacciones cutáneas desde tener, digamos, una erupción hasta, digamos, lesiones, digamos, más grandes, digamos, papulosas.
Eventualmente alguna gente incluso puede tener, digamos, reacciones de tipo como si fuera alergia. Insisto que no es alergia verdadera, no hay una IgE mediando el efecto, digamos, pero es parecido a una alergia con hipotensión y cosas por el estilo. La otra cosa que puede hacer el yodo es, sobre todo si es un uso muy prolongado, o sea, repetición durante tiempos muy prolongados, es alterar la función tiroidea. Y la otra cosa que puede hacer, también justamente como consecuencia de afectar la función tiroidea, es generar malformaciones durante el embarazo. De ahí que en principio no es una droga recomendada, por lo menos en forma regular, durante el embarazo. Ok. Bien. Profe, necesito, yo el viernes que viene tengo turno con el médico. No sé si lo puedo cambiar. ¿Y a qué hora tenés turno con el médico? No, tengo turno a las 10, pero es en Capital. Pero yo tengo, de aquí a Capital, tengo más o menos 2 horas y media de mi casa, 2 horas y media, un poquito más. Bueno, entonces no tenés forma de poder dar el viernes. No, creo que no. Voy a ver si lo puedo cambiar, pero es, Bueno. yo voy una vez por mes al médico, tengo que ir sí o sí a control. Justo me tocó este viernes. Quiero tratar de cambiarlo, pero no sé. Si podés, y si no, te veo directamente el día del recuperatorio. Confirmame el jueves, si no podés, y ya Bueno, te tengo agendada, digamos, para el martes, digamos, para que sea el recuperatorio como primera fecha. O sea, sabiendo que no vas a poder dar con un certificado médico de que estuviste en otro lado, trae el certificado, por sí, favor. sí, si quiere le mando el certificado del día que yo me tengo que presentar. No tengo problema, Si lo porque podés, él siempre me manda un certificado para que yo pueda viajar también. por eso, lo ideal es, si lo podés cambiar, mejor, digamos. Si no, digamos, mandame el Bueno, certificado y te espero el martes, bueno, digamos, como primera fecha, digamos, para tu parcial. muchas gracias, profe. Bueno, Profe, nos manda lo de catolíticos. no te entiendo. No Nos te escucho. manda lo de catolíticos. Ahora termino corto con ustedes y se los mando ya. Sí, así tenemos el PDF. Muy bien. Gracias. ¿Algo más, chicas? Bueno, Por ahora no. dale. Que tengan un hermoso fin de semana, estudien y nos estamos viendo la semana que viene entonces. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias, profe. Igualmente para usted. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Chau, chau. Igualmente. Adiós. Chao. Hasta luego.